Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Recordemos que estamos hablando del libro de Ezequiel en su capítulo 18. El título era El alma que pecare, esa morirá. Y en ello nos dice el Señor, Dios Todopoderoso, que iba a hacer un cambio de sistema, ¿verdad? Porque anteriormente, antes del cautiverio babilónico, Dios los castigó tanto a padres como a hijos por sus pecados, ¿sí? Entonces, pero hubo hijos que eran justos, y también tuvieron que perecer por causa del pecado de su padre. Recordemos un tema muy interesante cuando, por ejemplo, la historia de Acán, ¿verdad? Pasan a Jericó y él se queda con algunos artículos de ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Muere él junto con toda su familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo Dios que mueran todos, padre e hijos. Lo mismo pasa también con el cautiverio babilónico. Padres e hijos pagaron las consecuencias, ¿sí? Ahora bien, pero dice Dios, ahora ya no va a ser así. Ahora el alma que pecare, esa vivirá. Si el padre, ¿sí?, le enseña la justicia a sus hijos y sus hijos son injustos, ¿sí?, el día de su juicio, el alma que pecare, esa es la que va a morir. Morirá ya sea el hijo por no haber aceptado a Jesús como su Salvador, ¿sí?, o al padre. Si el hijo era justo y el padre era injusto, pues entonces el padre era el que iba a morir, ¿sí? Entonces ya cambia ese sistema, ¿verdad? Ahora cada quien iba a morir por su pecado, cada quien. Teníamos una enseñanza acerca del libro de Romanos. Romanos nos dice en su versículo 11, capítulo 11, versículo 17, dice, ayer lo leímos: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y nos pasamos al 22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué pasa? Israel está considerado como una higuera, ¿sí?, cuya raíz es Dios nuestro Padre Celestial, pero la savia de esa higuera es nuestro Señor Jesucristo por medio de su gracia. Entonces ahí están los pámpanos, ¿sí? Los pámpanos eran Israel, pero por causa de que Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, no lo quiso aceptar, entonces fueron esos pámpanos desgajados, ¿sí? Y ahí fue donde nosotros entramos los cristianos, los evangelios. La iglesia gentil es la que entra en lugar somos injertados en esa higuera, ¿sí?, cuya savia es nuestro Señor Jesucristo. Fuimos injertados por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa savia, para recibir de la savia, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ser sustentados por la raíz que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces quiero que entiendan, pero si nosotros nos burlamos de los judíos, que ellos son los más interesantes, los más importantes en este asunto, ¿sí?, nosotros entonces nos van a desgajar, nos van a cortar. Si Dios no perdonó a las ramas originales, menos va a perdonar a los injertos que somos nosotros. Entonces la salvación, por lo tanto, amados hermanos, sí se pierde. Si nosotros jugamos con ella, la perdemos. También tenemos otra cita en Hebreos capítulo 2, 1 al 4, que nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? O sea, si nosotros descuidamos nuestra salvación, la vamos a perder. Hay predicadores que dicen, no, desde el momento que Cristo te selló, no, ya no pierdes la salvación, porque tú ya estás lleno de la gracia. No es cierto. Aquí hay versículos que nos hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el cual nos dice que si no nos mantenemos justos delante de Dios, ¿sí?, vamos a perder la salvación. De nada sirve que la hayamos conseguido con mucho esfuerzo como para perderla por nuestros descuidos, ¿verdad? Dice, el segundo título dice, el camino de Dios es justo, mas el impío que se apartare, el versículo 21, que se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas estas abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. O sea, que si un hermano que es pecador se arrepiente de todos los pecados que cometió, ya no se le van a tomar en cuenta. Pero si un cristiano se pierde, regresa al mundo, ¿sí?, todas las obras buenas que hizo, así haya predicado, así haya bautizado, así haya hablado en lenguas, así haya sanado enfermos, ¿sí?, si se regresa al mundo, todas esas bondades que hizo, todas cosas, obras buenas que hizo, no se le van a tomar en cuenta, se va a perder. Recordemos, por ejemplo, a Judas, entre los 12, él se fue a predicar también cuando los mandó nuestro Señor Jesucristo de 2 en 2, y le dio potestad para que sanaran enfermos y para que echaran fuera demonios. Y Judas fue entre ellos, y Judas también sacó demonios, echó fuera demonios, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Judas se perdió. Y hay un detalle muy interesante, porque Judas también se arrepintió, ¿sí?, como también Pedro pecó y se arrepintió. La diferencia fue que Judas se dirigió en su arrepentimiento a los sacerdotes, y Pedro en su arrepentimiento se refugió en Jesús. Esa fue la diferencia. Los sacerdotes que le dijeron a Judas, a nosotros no nos interesa, ya te pagamos y retírate. Y fue y se mató. Pero Pedro, con la mirada retrospectiva de nuestro Señor Jesucristo, pidió el perdón y se allegó a Jesús, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros, amados hermanos, óiganlo bien, y si tienen esa creencia dentro de sus iglesias, si su ministro les dice esa teoría, deséchenla y hágansela ver a su ministro, a su pastor, o tu pastor. Si tienes esa idea, deséchala de tu mente, porque la salvación sí se pierde, ¿sí? Mañana continuamos con otro pasaje, y que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.